La Federación Mexicana Anticomunista FEMACO fue una de las más potentes organizaciones anticomunistas del mundo, llegando a estar a la altura del peronismo argentino y el MSI italiano. FEMACO nació en Guadalajara el 16 de julio de 1967, bajo el fundamento de combatir el comunismo en México, siendo un órgano pantalla u organización fachada de la entonces secta secreta Los Tecos, también conocida como la Federación de Estudiantes de Jalisco. FEMACO nace con la particularidad de que en aquel momento este movimiento anticomunista mexicano no contaba con miembros actuales en el gobierno, como sí ocurría en los demás países del mundo. Así las cosas, la Federación Mexicana Anticomunista se legitima cobijada por la entonces establecida Doctrina Mann, que fue una de las políticas del gobierno de Estados Unidos bajo el mando del presidente Lyndon B. Johnson. Dicha política propendía por la defensa de todas las naciones acechadas por el comunismo a fin de proteger las inversiones de Estados Unidos, las cuales estaban en riesgo por la amenaza comunista, que estaba en boga tras el triunfo de la Revolución Cubana, por lo que FEMACO se convierte en el aliado de Estados Unidos en México, recibiendo apoyo financiero e ideológico de empresas como Bacardi, que fue expulsada de Cuba en 1960, además de Nestlé, Bancomer, Compañía Sausa y el apoyo de fundaciones como Rockefeller, Ford y Jenkins, sumados al amparo de la OEA. De esta manera, FEMACO hizo posible la creación de su órgano propagandístico, denominado Revista Réplica, cuyo primer número se emitió el 5 de octubre de 1967, llegando a imprimirse mensualmente con un tiraje de 5.000 ejemplares distribuidos principalmente en México y Sudamérica. La revista Réplica fue mundialmente conocida por su labor conjunta con la Liga Mundial Anticomunista, llegando a ser admirada por las Edades de España, que también fue un movimiento que poseía una revista anticomunista, antisemita y negacionista del Holocausto. A través de la revista Réplica, FEMACO produjo artículos que denunciaban el complot comunista mundial, atacando la conspiración judeo-masónica y también a los obispos que defendían las reformas del Concilio Vaticano II y promovían la lucha armada para combatir las injusticias en Latinoamérica, es decir, a través de las guerrillas guevaristas y maoístas en la región. Estos aspectos llevaron a que la Federación Mexicana Anticomunista reuniera 100.000 firmas de católicos, las cuales fueron enviadas al Papa Paulo VI el 17 de agosto de 1968, junto a una carta donde se manifestaba que clérigos católicos mexicanos estaban fomentando el desarrollo de la revolución comunista en América Latina y por ello daban conocimiento a su santidad a fin de evitar la traición a la Iglesia, a la patria y consigo la sumisión del pueblo en el esclavismo ateo, siendo firmada con la leyenda Sus hijos de Cristo, FEMACO. Pero lo que no esperaba FEMACO era que 5 días después el Papa Paulo VI realizaría su primer viaje apostólico a Latinoamérica, exactamente a Bogotá, Colombia, donde se habría reunido con representantes del episcopado latinoamericano, los cuales eran señalados por FEMACO de promover la revolución comunista en Latinoamérica, razón por la cual FEMACO deslegitimó al Papa a partir de aquel momento y durante lo que serían los 10 últimos años de su mandato, pero manteniendo su apoyo a todos los sacerdotes que se oponían al Concilio Vaticano II, siendo esta la gran diferencia y nido de la discordia entre el Muro del Yunque y la FEMACO de los Tecos, ya que los yunquistas reconocieron legítimamente a Paulo VI y defendían las reformas del Concilio Vaticano II, por lo cual eran tildados de profesar una falsa derecha. También en 1968, y referente al papel de FEMACO en la masacre de Tlatelolco, estos destacaron el papel del ejército y aplaudieron el actuar del gobierno mexicano, argumentando que la denominada matanza de Tlatelolco fue iniciada por francotiradores extranjeros o guerrilleros con corbata, los cuales eran los filósofos de la destrucción, o mejor conocidos como la intelectualidad de la izquierda, tildando este acontecimiento como el gran resultado del complot comunista mexicano. Uno de los hechos más trascendentes en la historia de FEMACO se dio en el año 1971, cuando su gran líder espiritual, el presbítero jesuita Joaquín Sáenz y Arriaga, fue excomulgado por la Iglesia Católica,
tras la publicación de su libro La Nueva Iglesia Montiana, publicación en la que aseguraba que la Iglesia del Concilio Vaticano II era la Iglesia del Papa Paulo VI, quien era un infiltrado judío en la Iglesia de Dios. Su libro inicialmente fue traducido al inglés, al francés, alemán y portugués, recibiendo 1800 cartas de todo el mundo que concordaban con la idea de que el Papa Paulo VI parecía estar en la línea del movimiento católico progresista. Para aquel entonces, FEMACO contaba con el apoyo de 27 asociaciones de carácter católico, resaltando entre ellos los Caballeros de Colón y el apoyo de los colegios católicos, controlados por el arzobispo de Guadalajara, José Salazar López. Liderazgo que impulsó a la Federación Mexicana Anticomunista a asistir a la Quinta Asamblea Mundial contra el Comunismo, celebrada en Manila, Filipinas, del 17 al 20 de noviembre de 1971, donde Raimundo Guerrero Guerrero, presidente de FEMACO y director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara, solicita la sede para celebrar la Sexta Asamblea Mundial contra el Comunismo en México, solicitud que fue aceptada y que llevó a los tecos a ingresar oficialmente en el movimiento anticomunista mundial. Esta quizás sea la fotografía de mayor valor histórico y significado de FEMACO, los tecos y el fascismo mexicano, la cual fue tomada en la inauguración de la Sexta Asamblea Mundial contra el Comunismo, realizada en la Ciudad de México, y en cuya imagen se encuentran Jorge Prieto Lawrence, quien es considerado el mayor exponente del fascismo en México en el siglo XX, Ku Chen Kang, presidente honorario de la Liga Mundial Anticomunista, y Raimundo Guerrero Guerrero, presidente de FEMACO y profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Dicha asamblea anticomunista se realizó en el Hotel El Prado de Ciudad de México del 24 al 27 de agosto de 1972, siendo participantes representantes del Alfa 66 cubano, el FAEDA argentino, el Movimiento de Liberación de Guatemala, el Bloque de Naciones Antibolcheviques, el American Council World Freedom y representantes de todos los países de Latinoamérica, así como miembros y organizaciones fascistas de Europa, África y la Liga Anticomunista de Pueblos de Asia y el Pacífico. Cabe resaltar que el tema central de la Sexta Conferencia Mundial contra el Comunismo fue el combate del comunismo en Latinoamérica, llegando a acuerdos como la creación de la Confederación Anticomunista Latinoamericana CAL, la cual se convirtió en el capítulo latinoamericano de la Liga Mundial Anticomunista, siendo asignado como su secretario general Rafael Rodríguez López, periodista y profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien además fungía como vicepresidente de FEMACO. El papel de la Conferencia Anticomunista Latinoamericana CAL tuvo mayor protagonismo en Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina hasta 1980, año de su disolución. Durante este tiempo, en todos los países latinoamericanos se tomó como ejemplo a FEMACO, a fin de construir guerrillas blancas similares a esta en cada país, es decir, movimientos universitarios que se opusieran a los movimientos de la sociedad latinoamericana que promovieran el comunismo, el cual se manifestaba en sindicatos empresariales y movimientos estudiantiles, generalmente con ideología cubana. Sin embargo, el papel de FEMACO no terminó en la Sexta Conferencia Mundial contra el Comunismo con la creación de la CAL, sino que se fortaleció en su movimiento e ideología, siendo uno de los hechos más polémicos de FEMACO el haber celebrado una estruendosa fiesta en la UAG, festejando la muerte de Salvador Allende y consigo el entronamiento del régimen militar chileno, tal y como lo plasmó el mártir del periodismo mexicano Manuel Buendía en su columna Lo que pasa en la UAG, donde reveló que en 1976 esta institución universitaria era uno de los centros fascistas más grandes del mundo, porque ni siquiera en Estados Unidos tenían concentrada tan gran organización con tal membresía y agresividad. También dio a conocer que las reuniones de FEMACO se realizaban cada 8 días en la noche, al mejor y estilo clásico de los tecos. Además de ello, Buendía acusó al movimiento de Jalisco de ser responsables de la muerte de los estudiantes de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana en el Cerro del Cubilete en 1975, hecho que fue desclasificado en 2002 e indica fueron miembros de una facción del Yunque, por lo que Buendía no actuaba con rigor periodístico, sino como un activista de izquierda. Posterior al desprestigio de Buendía, FEMACO continúa su actuar a las sombras del secretismo,
disolviéndose como movimiento al final de la Guerra Fría y uniéndose en 1994 a la Liga Mundial por la Libertad y la Democracia, año en el que la Liga Anticomunista Mundial cambió de nombre. Esta institución, que nació a la par de FEMACO, hoy en día continúa en vigencia. Sin duda alguna, el activismo en contra del comunismo en América Latina y el mundo nunca ha parado en la UAE, institución en la que han participado activamente en foros, conferencias y estudios grandes actores de la política y la religión en México y América Latina, resaltando el caso de Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano, quien es señalado de tener vínculos con el mercenario israelita Yair Klein, además de ser uno de los responsables de los falsos positivos en Colombia. Queridos amigos y amigas, gracias por llegar hasta aquí. No olviden compartir este video, déjenos todos sus comentarios y sus me gusta. Este es su canal Divulgando Memoria.